quiero grabar y no me dejan. Pero bueno, vamos a comenzar. Hola, bienvenidos nuevamente. Este es otro nuevo video siguiendo el tema de por qué los padres nos abandonan o la ausencia de los padres estando presentes. Vamos a comenzar en leerles la carta y disculpen si tiene algunas trabas, pero sí está medio rara. Hoy les estoy grabando haciendo mis manualidades. Déjenme, me acomodo y comenzamos a leer. Vamos, mis padres al parecer eran un matrimonio aparentemente estable. Mi padre era un rotero, así que tenía contacto con muchas personas. Les pido una disculpa si escuchan a mi perro ladrar. En uno de sus viajes comenzó a tener una supuesta amistad con una mujer que vivía cerca de nuestra casa. Con el tiempo nos enteramos que no era solo amistad, sino una relación. Mi madre se enteró gracias a una concuña que era o es una mujer súper chismosa que siempre está metida en la vida de los demás, menos en la de ella. Cuando llegó a casa de mi madre para contarle que mi padre estaba debajo de un árbol con la vecina, yo estaba ahí cerca con ella. Y mi madre, más rápida que lista, me tomó de la mano para salir caminando a buscarlo a él. Y sí, al llegar a una de esas esquinas, ahí estaba mi padre con la vecina muy abrazados. Aquí lo más curioso es que mi madre nunca hizo nada, o sea, en ese momento no hizo nada, no gritó, no peleó, no reclamó. Solo nos dimos media vuelta y nos regresamos a casa que mi padre llegaba. Ahí es cuando explotó todo, porque lo que recuerdo es que mi madre empezó a agarrar toda la ropa de él y se la aventó a la calle. Ahí es cuando ya ese matrimonio súper estable había terminado. Lo que recuerdo es que mi padre se fue por un tiempo a vivir a casa de mi abuela, su madre, y tiempo después se casó o comenzó a vivir con la mujer con la que mi madre lo encontró. Aún así, pues todos los días lo mirábamos, ya que su ruta era pasar por las calles de mi casa, y siempre nos daba 2,000 pesos, que ahora son 2 pesos. Solo que nunca nos quedamos con ese dinero, ya que mi madre, a lo mejor por coraje o orgullo, lo que sea, lo rompía y lo hacía pedacitos, era billete. Y nos hacía que el día siguiente nos lo esperáramos para que él pasara y nosotros devolverle el dinero en pedazos. Aunque su matrimonio había terminado, mi madre comenzó trabajando como empleada doméstica con unas señoras de por el barrio. Y parecía que todo estaría bien hasta que esa cuñada que fue la que le dijo la infidelidad a mi padre, comenzó a invitarla a salir por las noches a las cantinas, que para que ella sacara más dinero para nosotros. Pero por días mi madre se negaba, hasta que una noche decidió acompañarla y ahí fue cuando toda nuestra vida cambió. Esa madre que yo conocí, tierna, cariñosa, responsable, se transformó en una mujer desconocida. Dejó su trabajo como empleada doméstica y para solo dedicarse de ahí en adelante a la vida galante. Y ya jamás volvió a ser la misma de antes, ya que faltaba por días a la casa y nosotros teníamos que buscar la manera de sobrevivir a tan corta edad. Yo tenía 7 años y pues mis hermanos eran más pequeños. Ya que mi madre se dignaba a volver a casa solo cuando recordaba que tenía hijos pequeños. Al final me convertí en mi madre de mis hermanos, en madre de mis hermanos. Tenía que buscar la manera de darles de comer, lavar los pañales de mi hermana, ya que todavía era una bebé. Con el paso del tiempo, de esas veces que mamá regresó con la noticia que le habían regalado un terreno y ahí la apoyaron a construir un cuartito. Y ahí fue donde nos llevó a vivir. En un cuarto sin luz, sin agua, sin drenaje, nada, y en aquel tiempo era un frío de aquellos que calaba hasta los huesos. Seguíamos quedándonos solos por días. Al tiempo mi madre se vuelve a juntar con otro hombre que era un guardia de una planta maquiladora. Y lo peor es que se vuelve a embarazar y nace otra niña. Ese matrimonio tampoco funcionó y se separó. Y yo nuevamente me tuve que hacer responsable de esa nueva bebé. Por la responsabilidad de mi madre, comencé a pedir limosna, a tocar puertas para ayudar en algo, a cambio de un taco para mí y a mis hermanos. Y así es que como yo conocí a un señor ya grande de edad y se convirtió en un abuelo para nosotros. Él no había día que no llegara con algo de comer y amor sincero hacia unos niños desamparados, mientras mi madre seguía con sus vidas sin acordarse de nosotros, igual que mi padre, ya que con su nueva familia ya eran raras las veces que lo mirábamos y ya no nos daba.
Ya no nos daba dinero, ¿por qué lo haría? Si mi madre siempre lo hacía a pedazos. Con tantos eventos dolorosos y fuertes, ya eran malas ausencias de ella. Hubo ocasiones que yo misma salía por las noches a pararme afuera de una cantina para pedirle algún favor a un adulto que le avisara que yo estaba afuera. Ella salía sin decir alguna palabra, solo me tomaba de la mano y nos regresábamos a casa. Pasan unos días y ella se vuelve a ir y no regresaba otra vez en semanas. En una ocasión de esas veces que yo salí a buscarla, yo iba con dolor de estómago. Me doblaba de repente por el mismo dolor. Para ese entonces habían puestos en las noches abiertos que vendían comida, cigarros y cosas así. Y una de esas señoras que estaban ahí me vio que casi me caigo del dolor, pero que mi madre no salía de esa cantina. Ella fue la que llamó a la policía y de ahí fuimos por mis hermanos y fuimos a parar al DIF. Duramos un mes entero y de ahí nos regresaron con mi madre solo porque la señora hizo huelga de hambre. Al estar con ella, recuerdo que nos platicó que una trabajadora social había sido mala con ella por decirle la verdad. Tú no debes de ser mamá, no eres responsable y no eres buena mujer. Yo no te regresaría a tus hijos. Pero lo que también era es que otra vez estaba embarazada. Pero solo duramos una semana con ella porque enfermó de gravedad y nos regresaron al DIF. Pero de ahí nos trasladaron, no duramos porque nos trasladaron al internado de Juan Gabriel. Y ya estando en ese lugar, no duramos mucho tampoco porque nos repartieron con los tíos por parte de mi madre. Y a mi hermano, el menor y a mí, de todos los demás hermanos, nos llevaron a Estados Unidos cuando se podía cruzar con una sola palabra. Y a los demás los repartieron con los otros tíos. Siendo honesta, vivimos muy bien con los tíos, tanto que íbamos a la escuela, teníamos casa, teníamos pues todo lo que podemos tener un muchachos, niños de esa edad, pero cumpliendo 12 años entré en la rebeldía y comencé a pedirme regresar a Juárez porque según yo quería estar con mi madre. Y sí, nos regresaron a mi hermano y a mí, ya que a mi hermana la menor la dieron en adopción legalmente. Eso quiere decir que también a la más chiquita se la llevaron a Estados Unidos. Cuando llegamos a Juárez y vivimos nuevamente, y vimos nuevamente a mi madre, fue raro, pero con la esperanza de que sería muy diferente. Pero no fue así. Ella no mostró ninguna emoción de vernos, sin embargo se miraba bien, trabajaba en maquila y estaba en tratamiento por su enfermedad. Al final, nuestra estabilidad con ella solo nos duró alrededor de unos 6 meses porque nuevamente nuestro abandono de ella volvió. Nos llevó a la puerta de un restaurante y sus palabras fueron: ustedes ya están grandes y pueden valerse por sí mismos. Yo no quiero saber nada de ustedes. Así sin más se dio media vuelta y nos abandonó para siempre. Lo que pasó con mis demás hermanos, uno lo recogió su papá, el guardia de la maquila, pero su vida no fue tan distinta a la de nosotros, ya que su padre lo golpeaba muy feo y que él a mí me platicó que al crecer se defendería de él, y sí lo hizo. Cuando tenía 18 años, su padre estaba durmiendo y mi hermano aprovechó para darle 25 puñaladas. Hasta matar. Uy. Y solo le dieron 5 años porque lo declararon incompetente. Mi hermana sigue todavía en Estados Unidos y la otra hoy en día es mi vecina. Nunca he entendido ni entenderé por qué ella se comportó de esa manera, aunque algunas personas la justifican por su enfermedad que desarrolló, que con el paso de los años y el dolor le llegó a la locura. Ya en ocasiones que nos la topábamos de frente, nosotros mismos le huíamos o ella se hacía la que no nos miraba, y cuando lo hacía era solo para insultarnos. ¿Cómo siento que esto me afectó? Conocí a mis 15 años a un policía que me endulzó el oído y me entregué a él creyendo que todo lo que me decía era verdad. Salí embarazada, pero cuando le comenté a él, él jamás hizo cargo y nunca jamás lo volví a ver. Meses después conocí a un hombre que aún ya estando embarazada se juntó conmigo. Su familia nunca lo aceptó, sin embargo, él no me dejó. Pero no fue la vida adorada. Tuvimos más hijos, siempre trató a todos por igual, pero perdí 27 años de mi vida por aferrarme a una familia que yo nunca tuve. Engaños, gritos, golpes me sobraron. Unos años parecía que él había cambiado, sin embargo, una enfermedad lo volvió a convertir en el que siempre fue. Ya no hubo golpes, pero por más apoyo que le dábamos, sus hijos y yo se dejó caer
y me hundió junto con él. Tengo casi 43 años, pero si me ves pensarás que soy una señora de 60 años. En años antes de su enfermedad dejé de saber lo que era una caricia, un beso, etc. Dormimos en cuartos separados. He querido trabajar para apoyar a mis hijos con los gastos, ya que él no trabaja y las ventas, pues de lo que él vende, bajan mucho. El poder tener un lujito, pues ni hablar. Hoy te puedo decir que por fin decidí separarme, irme a vivir con mi primera hija, mi nieto y comenzar desde cero, pero nunca es tarde para volver a comenzar a vivir, a soñar, a recuperar mi brillo y amor propio y entender que la vida es más hermosa a pesar de mi infancia y el abandono de mi madre. ¿Qué tal? Saben que yo, pues cuando la escuchas de la persona propia y todo eso te quedas así como que... Pero cuando tú misma también miras tu propia historia, que tú sabes, dejen poco esto más para acá, que tú también tienes tu vida, que tú también sabes que traes algo arrastrando atrás y que te afectó en tu vida adulta, en tu juventud, en tus decisiones, sabes que no eres la única persona, tanto hombre como mujer, que te afectó el que yo no estuviera. ¿Por qué? Porque muchas veces están ahí, pero por sus frustraciones de padres, por sus frustraciones de lo que perdieron, por sus frustraciones de qué voy a darles de comer hoy, muchas veces se desquitan con uno. Cuando creces, muchas veces es cuando confundes alguien que te habla bonito, ya, él es el amor de mi vida, con él me voy a casar. Y se convierte a lo mejor en un infierno, no es la vida que tú esperabas. Al final, vas perdiendo tu esencia, tu energía, te miras al espejo y no te reconoces. O cuántas veces, quieres hacer hasta, vuelvo a disculparme por mi perro que no deja ladrar con los niños que están pidiendo dulces. O cuántas veces tratas de agradar a tus padres, a tu pareja. Más bien hablemos a tu pareja porque, pues porque tus padres no te enseñaron a valorarte, no te enseñaron a decir no, esto no me gusta, no te enseñaron a poner límites. ¿Por qué? Porque cuando tú querías pedirles un consejo, cuando tú querías platicarles cómo te sentías, cómo había estado tu día, te decían, sí, ahorita estoy ocupado, sí, ahorita me cuentas, o espérate porque tu hermano esto, o espérate porque tengo que salir, o el trabajo, o X, o simplemente no tengo ganas de escucharte. Vete a jugar, vete a ver qué haces, y al final, como padres no se daban cuenta que nos rompían el corazón, o nosotros nos decíamos, pero ¿por qué no me pone atención? Y sí es cierto, como lo dije en el video, el típico de que las comparaciones es lo peor que puede hacer uno. Ay, porque no eres como tu hermano. Ay, mira, tu hermana sí puede, porque tú no. O mira, él sí va a salir mejor que tú. No, hombre, de ti yo no voy a poder tener nada porque pues no. O esas madres que llega la hija. Ay, no, es que fíjate que tu hermana y tu cuñado, no, hombre. No hay cosa que no les pida. No, y todo me lo traen. Y luego llega eso. Ay, no, es que tu hermana, pues ahí anda la pobre, pero mira, mal que viene, ahí viene, se preocupa por mí. No, que entonces son detallitos y muchas veces hasta provocan conflictos entre hermanos. Entonces muchas veces crecen, se dejan de hablar, a veces hasta se odian, hasta en la novela sale cómo hacen guerras campales entre hermanos porque la mamá es bien cizañosa. Le dice a uno de esto y al otro de esto. O porque ya el hermano es el que tiene dinero, a ti es a él es el que quiero más. Y luego se le acaba el dinero al hermano y empieza a hablar de, no, ni siquiera viene y me da los buenos días. Oh, no, pero no hay cosa que yo no le pida a tu otro hermano porque mira, luego viene y no haya que darme. Entonces muchas veces todo eso uno no se da cuenta en cómo afecta, porque afecta mucho.
Por ejemplo, cuando están en la escuela y llega el niño muy contento, mira, me saqué. Él se siente logrado, soñó porque de pelea se sacó un 8 y la mamá o el papá, y eso, o sea, no, para mí eso no es, para mí es esto, no. O solapan al hijito que sí, que es un balagardo, que es esto, y no miran el crédito del que sí es responsable. O cuando el papá se va, muchas veces los papás piensan o creen o sienten que porque salen a trabajar, porque ya te dieron dinero, para ellos ya cumplieron con su labor de papá, pero no es así. Yo sé que ahorita hay muchas mamás, muchos papás, que tienen que salir a trabajar, tienen que ganarse el pan de cada día para sus hijos, y muchas veces, porque a mí me tocó, se hace muy imposible por más de que tú quieras estar presente. Pero con un simple escucharlos, aunque sea 5 minutos, aunque no te interese el tema, aunque tú no sepas de lo que están hablando, con el hecho de que tú estés ahí, con eso, créeme, a esa personita tú ya le alegraste el día. Que si no quieres jugar con él, que si no quieres escuchar lo que está diciendo, que si tú dices, es que no tengo tiempo. Pero si tienes tiempo para ver los videos, para ver las noticias, para estar en el chisme, nada te cuesta estar ahí. O como simplemente, miren, mis hijas ya están grandes, bueno, 19, 16 años. Sin embargo, trato. Porque aunque yo esté haciendo mis cosas, van y sí, y trato de ponerles atención, y al final les digo lo que yo pienso, lo que se me hace mal, lo que se me hace bien. Con eso ya ellas se sienten que tienen la atención de su madre. Pero muchas veces cuando hay hasta discusiones, yo lo he dicho, y yo sé que a lo mejor va a llegar a los oídos que va a molestar, pero yo, por ejemplo, yo cuando hablo con ellas, o cuando, por ejemplo, la mayor que peleamos, yo le digo, yo hubiera querido que a tu edad a mí alguien me hubiera dicho, esto no se hace, me hubieran defendido, me hubieran enseñado y hubieran estado conmigo ahí. Entonces, a eso es lo que me refiero. Cuando uno crece, uno comete tantos errores porque no supo por dónde irse. Gracias a Dios, yo no digo que soy tan perfecta, pero gracias a la vida que yo tuve, yo trato de día a día ser muy amorosa con mis hijas, con mi niño que está en el cielo. Claro que no soy perfecta, yo soy muy dura, yo los he regañado, yo soy de la vieja escuela, que esas de que los dientes ya no te van a crecer. Sin embargo, hoy me puedo sentir orgullosa que tengo 2 hijas, hoy cuento 2 hijas. Mi hijo era muy responsable, él era un muchacho que él nomás quería estar en sus videojuegos, no salía, pero él era feliz, él nunca faltó a su trabajo, solo una vez, y nunca más volvió. Él faltó esa vez del mentado jueves negro, y eso porque yo no quise que fuera a trabajar. De ahí mi hijo siempre fue muy responsable, le cayó la boca a muchos, incluyéndome a mí. Mi güera también es una muchacha con su rebeldía, pero también es muy responsable. Mi niña 16 años. Entonces, nunca fui una madre perfecta, un tiempo que no estuve presente. Gracias a Dios, de unos años para acá, he intentado estar presente para ellos, de hablar con ellas, de regañarlas, de aconsejarlas, de abrazarlas, de mimarlas. Y esa es alguna herencia que yo quiero dejarles a ellas, que en un futuro, si ellas llegan a tener hijos, que traten de estar ahí, que no los hagan a un lado, que no que tienen que estar más ocupadas que para ellos y los hagan sentir menos. Yo trato de darles a mis hijas un poco de lo que yo no tuve. Y yo creo que muchas aquí nos vamos ¿cómo se dice? A identificar, porque muchas tuvieron así como la carta que leí, tuvieron que hacerse responsables de sus hermanos, tuvieron que huir de casa por cómo las trataban, los trataban. Muchos jovencitos que desde niños tuvieron que dejar la escuela, tuvieron que dejar todo. ¿Por qué? Porque eres hombre y tienes que salir a trabajar. Tienes que dejar de trabajar porque eres hombre y vete a vender chicles, vete a ver qué hacer. Y desde muy pequeño empieza con su responsabilidad, cuando no es así.
Entonces muchas veces va creciendo ese niño con que él tiene que ser responsable y tiene que ser responsable y llega un momento en que dice, ¿y en qué momento estoy yo? Ahí es cuando muchas veces también se vienen las adicciones, el alcoholismo, ¿qué más te puedo decir? Pero al final del día nosotros somos los que vamos a tomar la decisión si nos seguimos hundiendo, si seguimos viviendo en el pasado, si seguimos culpando a los demás, porque pues también nuestros padres también eran personas, son seres humanos y nadie nos enseñó cómo criar, nadie nos enseñó el amar a lo mejor o el cómo estar presente. Entonces, yo digo que también podemos sanar esas heridas, no olvidar, pero sí sanarlas y aprender a vivir con ellas y a sacar lo mejor. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos el poder de decir, ok, a mí me pasó esta tragedia, pero yo no la voy a repetir con mis hijos. Entonces llega un momento que dicen, aquí es donde ya se rompe todo. Es como, yo te recomiendo la película Romper el Círculo. Ese es donde ah, la muchacha crece viendo cómo su papá era muy estricto, cómo maltrataba a la mamá y cómo fue con ella así. Entonces, con el paso de la vida, ella conoce una persona, se casan y empieza a ver cositas ahí. Entonces, cuando ella tiene una hija, pide el divorcio. No soy buena explicándolas, pero se llama Romper el Círculo y se las recomiendo. Entonces, a mí me gustó mucho esa película porque ella misma le dice a su hija, hasta aquí rompemos el círculo. Entonces, es como decir, ok, mi abuela permitió esto, hizo que mi mamá lo permitiera, yo lo permití, pero yo no voy a permitir que mi hija lo siga permitiendo. Entonces eso es lo que podemos hacer, igual los hombres, porque los hombres también tienen sentimientos, los hombres también sufren, a los hombres también les duele cómo los tratan. Entonces, ellos también tienen el derecho de decidir, tienen el derecho de decir, sabes que hasta aquí yo no tengo por qué permitir que tú me hables así, yo no tengo por qué permitir porque seas mi madre el que me faltes al respeto o que me quieras hacer responsable de cosas que no son mías. Entonces, ya va creciendo y él también tienes el valor y el derecho como hombre de perdonar, de soltar todo el pasado y decir, bueno, yo no tuve un papá presente, mi papá fue muy duro, mi papá me golpeaba, mi papá me trataba demasiado mal, pero eso yo no lo voy a hacer con mis hijos se merecen mucho amor, se merecen mucho cariño, mucho respeto, enseñarle valores y que no sean así con sus hijos. Igual el que ver que mi padre golpeaba a mi mamá no quiere decir porque yo voy a golpear a mi esposa, al contrario, yo tengo que respetar a mi esposa porque eso, aunque no me lo enseñaron a mí, yo quiero educar a mis hijos que a la mujer se le respeta y viceversa. Entonces, espero les haya gustado este video. Les digo, se los hice ando haciendo manualidades. Estoy aprendiendo, estoy leyendo, a mí me gusta mucho leer. Vuelvo a repetir, yo no soy profesional, entonces yo trato de hacer estos videos conforme la vida diaria que llevamos cada uno de nosotros y que llegue a varias personas a y reflexionar o darnos un poquito de consuelo. Aquí no estamos para criticar, no estamos para juzgar, porque miren, yo he conocido personas, sobre todo hombres, cuando te platican su historia, muchas veces no la comentan porque como son hombres, se van a burlar de ellos, que ya eres mandilón, que ya eres el otro, y claro que no. Todos somos seres humanos, somos distintos sexos, pero no quiere decir que tengamos sentimientos. Entonces, yo les dejo este video, espero les guste, me disculpo por los ladridos de mi Benito, me disculpo si me trabo, pero como dije al principio, yo quiero que estos videos que yo subo sean así, pues sí, originales, no que tengo que estar, claro que sí edito, porque salen cosas ahí, tengo que acomodarlos y todo eso, pero no, como por ejemplo esto. Yo miro en videos que salen muy perfectos, salen todos donde editan, pero yo trato de que pues sea en el momento y que se platique lo que uno siente, a lo que uno le nace. Y a mí estos son temas que a mí me nacen mucho porque muchos los hemos vivido, yo los he vivido. Y pues sí. Entonces yo les mando un beso, mucho abrazo así fuerte de oso. Y no sean gachos, suscríbanse, denle like, compartan. Y si les aburre mi contenido, déjenlo ahí, pónganlo ahí, ay, que corra el video de esa vieja.
qué aburre. Así le generaron aunque sea vistas. Quiero llegar a los 50, ayúdenme a llegar a 50 suscriptores para poder hacer live y para poder platicar con alguien así de a través de la pantalla, no nomás estar yo aquí como loquita platicando. Que seamos más locos en este canal, más gente herida que quiere sanar o que estamos sanando. Yo sé que nos vienen cosas buenas y no toda la gente es mala. Yo creo que somos más los buenos y los que queremos sanar. Y recuerden que los papás y las mamás también son personas que a lo mejor en su momento no los enseñaron o no los guiaron por el camino que tenían que ser como papás. Todos cometemos errores, que tire la primera piedra quien sea perfecto, recuerden. Entonces, ya esta semana estaré pensando en otro tema y les subiré un videito así, un video cortito sobre el tema que vamos a hablar la siguiente semana. Otra vez un beso y muchos abrazos de oso y nos vemos la próxima.